Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy trabajaremos con los ejercicios de física de lo que es la autoevaluación de las páginas 55 a la página 57 del libro de física. Además estaremos tratando la materia de vectores y escalares que van de la página 30 a la página 54. Bueno, para lo que es el ejercicio 1, recordemos que nos están preguntando por magnitudes escalares. Entonces, aquí las únicas magnitudes escalares va a ser la energía y la masa. Las otras van a ser magnitudes vectoriales. Para la pregunta 2, lo que son las magnitudes vectoriales, estamos hablando del desplazamiento y la aceleración. Ya lo que es la rapidez y el tiempo van a formar parte de magnitudes escalares. Para la pregunta 3 nos dicen que determine la longitud de un vector. Esto se refiere a la magnitud. En cuanto a la pregunta 4, nos dice que determinemos el punto de inicio de un vector. En este caso se le refiere a origen, porque es desde el primer punto donde va a salir, digamos, la magnitud o la dirección. La pregunta 5. ¿Cuál opción contiene la recta discontinua donde pertenece el vector? Esto estamos hablando de lo que es la línea de acción. Pregunta 6. Para esto de la pregunta 6, lo que es el plano cartesiano, tenemos que tener en cuenta que en este cuadrante estamos hablando del primer cuadrante, donde forman ambos son positivos, tanto X como Y son positivos. En esta parte es el segundo cuadrante, que estamos hablando que X es negativo y Y es positivo. Entonces negativo y positivo. En el tercer cuadrante tenemos que ambos son negativos. Entonces X es negativo y Y es negativo. Pero para lo que es el cuarto cuadrante va a ser X positivo y Y negativo. Positivo y negativo. Ahora bien, la pregunta 6 nos dice ¿cuál opción representa el par ordenado del vector? Estamos hablando de este va a ser el vector, del vector de V. Recuerden que para poder nosotros sacar el par ordenado tiene que tener dos números, tanto X como Y. Entonces si nosotros llegamos y trazamos unos puntitos por esta parte y nos ubicamos primero en lo que es la parte Y, nos dice que esta flechita está en X de 3, y si colocamos unos puntitos en dirección a lo que es el eje Y, nos dice que está en 4. Por lo tanto, no existe ninguna opción que represente la respuesta, ya que el par ordenado es 3,4. Para la pregunta 7, dice, según el par ordenado, DA es igual a menos 5,8. Este se encuentra ubicado en el cuadrante. Acuérdense que nos están dando dos negativos. Entonces, dos negativos van a estar en el tercer cuadrante. De todas formas, si lo ubicamos aquí, menos 5 en el eje X y luego lo bajamos a lo que es el eje Y, bueno, aquí no da la opción de menos 8, pero digamos, ahí para abajo, digamos, puede estar como por acá el punto. Entonces nos dice que está en el tercer cuadrante. La pregunta 8. Se tiene el vector F con una magnitud de 1 kilómetro y 45 grados, que es la de dirección. ¿Cuál par de ordenadas lo representan? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Nosotros tenemos que buscar el par de ordenadas, o sea, X y Y. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando la magnitud y los grados, que significa la dirección. Entonces, para el valor X, tenemos que X es igual a la magnitud por coseno del ángulo. En este caso, 1, que es la magnitud, por coseno del ángulo, que el ángulo va a ser 45, entonces 1 por coseno de 45 nos da 1 kilómetro.
Para el valor y, la fórmula va a ser y es igual a la magnitud por sen del ángulo. En este caso y es igual a 1, que es la magnitud, por sen de 45 grados, para un total de 1 kilómetro. Entonces el par de ordenadas es 1,1, o sea, XY. Aquí lo tenemos, es esta opción. Esta parte de acá se las coloqué porque forma parte de la materia del libro y con esto se pueden guiar para hacer cualquier otro tipo de operaciones. Acá viene lo que es la magnitud del vector, valor X y Y, digamos las fórmulas, y aquí viene un ejemplo para que se guíen. En la pregunta 9 nos pregunta determinar el valor de las componentes utilizando el siguiente gráfico. Entonces, nosotros nos vamos a basar como con este otro que tenemos aquí arriba y lo vamos a hacer. ¿Qué nos dan? Nos dan la magnitud. ¿Qué nos dan? Nos dan dirección. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sacar los valores de X y Y con dichas fórmulas como las que utilizamos anteriormente. Entonces va a ser la magnitud por coseno del ángulo para el eje X, magnitud de sen, magnitud por sen del ángulo para el eje Y. Es decir, que tenemos una magnitud de 69 y una dirección, o sea, del ángulo, que son 12 grados. Entonces 69 por coseno de 12 grados nos da un total de 67 para el eje X. Y 69 por sen de 12 grados nos da un resultado de 14 para el eje Y. Entonces es decir que el par ordenado es 67,14. En la pregunta 10, para el siguiente vector, que D es igual a menos 3,12, determine la dirección respectiva. Entonces, ¿qué tenemos que sacar nosotros? La dirección. Recuerden que la dirección es en ángulos. Entonces, aquí abajo, donde dice coordenadas polares, yo les coloqué aquí que es parte de la materia para que se guíen, digamos, con ejemplos, ya sea que si les dan el gráfico, puedan sacar el par ordenado y realizar la fórmula, que es el símbolo de cita, que representa al ángulo que estamos buscando, o sea, la dirección es igual a tangente de menos 1, abrimos fracción, en el numerador colocamos el número del eje Y en el denominador colocamos el número que corresponde al eje X. Igual acá, si nos dan el par ordenado ya listo, igual utilizamos la misma fórmula. Entonces en este caso tenemos que el par ordenado es menos 3,12. Entonces tangente de menos 1, en el eje Y tenemos el número 12. Siempre hay que colocarlos entre paréntesis, tanto el numerador como el denominador. Y en el denominador colocamos el menos 3. Por lo tanto, la dirección total, digamos, de este vector nos da un resultado de menos 76 grados. Pero aquí no está la respuesta. En esta pregunta, en las opciones no está la respuesta. Ahora bien, dice: tome en cuenta la siguiente información y conteste las preguntas 11 y 12. Entonces, para la pregunta 11, ¿en cuál opción se representa la magnitud del vector resultante? A pesar de que hay varias operaciones para realizar esta pregunta, como en este caso, aquí les puse la operación 1, que es como normalmente lo hemos venido haciendo, y la opción 2, que es ya incluir tanto los datos de A y B y el coseno del ángulo. Entonces aquí les puse esta parte de la materia porque estamos viéndolo, digamos, con lo que son los vectores y el resultante, igual a como está aquí, parecido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá nosotros? ¿Qué tenemos que buscar? La magnitud.
Y para nosotros encontrar la magnitud nos vamos a guiar con este ladito de acá que dice vector resultante, nos da la fórmula, viene el ejemplo y la fórmula que vamos a utilizar es esta. T raíz a la 2 más b a la 2 más menos 2 por a por b por coseno del ángulo, pero el ángulo cita. En este caso nosotros tenemos que observar esto. ¿Cuál es el vector resultante? Es este, el que está en celeste, en el de este ejemplo. Nos están dando que A equivale a 15 metros, mientras que B equivale a 35 metros. Vean que empieza desde aquí, desde el origen, desde 0. Sigue por aquí y luego acá. Y el resultante termina acá. Entonces, el ángulo de cita se va a formar entre el vector de A y el vector de B. O sea, aquí. Aquí tenemos el ángulo beta y aquí el ángulo alfa. Y nosotros vamos a averiguar es el resultante. Para otra pregunta por ahí, digamos, a continuación, yo creo que la 12 me parece que ya ahí sí estamos hablando de ángulos. Pero en este caso nos vamos a guiar es con lo que es la magnitud. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Porque si utilizamos esta otra fórmula no estaríamos utilizando lo que es el ángulo. Entonces estaríamos revisando nada más lo que es la parte de los resultados del vector X y el vector Y. Entonces en este caso es mejor que nos guiemos con esta operación. En este caso el valor de A, vean acá, vean que A1 es este y A2 es 15 metros cuadrados. Empieza por acá y termina por acá. Entonces, en este caso, tenemos que A corresponde a 10, B corresponde a 15 y el coseno del ángulo de cita corresponde a 20. Entonces, abrimos raíz, 10 elevado a la 2 más 15 a la 2 más menos 2 por 10 por 15 por coseno de 20 grados. Para un total del resultante nos da que es 6,56, pero como se debe redondear, entonces nos da 7 metros sobre segundos al cuadrado. Lo ven acá, nos da la opción. Para lo que es la pregunta 12, que es relacionada con la anterior, nos dice en cuál opción se presenta la dirección del vector resultante. Entonces, con base a la materia que yo les había prestado acá, nada más que en esta vez nos vamos a basar en la medida del ángulo, con el teorema de senos, y aquí también viene un ejemplo del teorema de senos para calcular lo que es el ángulo, que nos dice que vamos a calcular es beta. Entonces es igual a sin menos 1, a seno de menos 1, perdón, abrimos paréntesis, la opción B, o sea en este caso es 35 por coseno de el ángulo cita sobre el resultante, que es este de acá. Nosotros tenemos que el resultante es 7 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, nosotros lo que hacemos es seno de menos 1, vamos colocando en la calculadora, abrimos paréntesis, B en este caso va a ser 15 por coseno de 20 grados sobre 7. Pero al momento que le damos igual en la calculadora nos da un error, nos dice map error. Entonces esta pregunta no tiene respuesta. Ahora bien,
vienen otras preguntas que dice, tome en cuenta la siguiente información y conteste las preguntas 13, 14 y 15 con base a este dibujito. Entonces, para la primera, ¿en cuál opción se representa la resultante de x? Para la 14 dice que en cuál opción se representa la resultante de y. Y por último, ¿en cuál opción se representa la magnitud del vector resultante? Entonces, para hacer esas operaciones, yo les puse ahí, les voy a colocar un ejemplo de la materia con lo que son las fórmulas y aparte de lo que es las operaciones. Pero tanto para la pregunta 13 como para la pregunta 14 van muy de la mano. Entonces, se los coloqué algo así. Esta es la parte de la materia. Nos están dando, ¿verdad?, un vector. Este es otro vector. Por lo tanto, ya juntos tenemos dos vectores. Y el centro de esa unión de los vectores que se encuentra en el origen es el resultante de esos dos vectores, que por ende eso es lo que nosotros tenemos que averiguar, el resultante pero de x y el resultante de y. Digamos, si tuviéramos que hacer el plano cartesiano para poder ubicarnos, pues mejor. Entonces este es el ejemplo, sacamos los componentes vectoriales de x. ¿Para qué? Para el vector u y también para el vector j. Y también sacamos los componentes vectoriales de y, tanto para el vector u como para el vector j. Y luego hacemos una sumatoria. ¿Una sumatoria de qué? De todas las coordenadas x, tanto del vector u como del vector j, y de las coordenadas del eje y, también se hace una sumatoria tanto del vector u como del vector j. Que eso es lo que nos preguntan para la pregunta 13 y 14. Ya para lo que es la pregunta 15 nos están preguntando por la magnitud del vector. Y lo que es la magnitud del vector tenemos esta fórmula, que es raíz, abrimos paréntesis, del resultante de x, o sea, el resultado que nos dio de los vectores de x elevado a la 2 más, abrimos paréntesis, por el resultante del eje y, cerramos paréntesis, lo elevamos a la 2, colocamos los datos, sustituimos datos. Aquí en este caso lo que hacen es que calculan el primer paréntesis elevándolo a la 2, que nos da este resultado, y luego realizan el otro paréntesis y lo elevan a la 2, y por último ambos resultados los colocan así como están dentro de raíz, y ya por último nos da el resultado final. No se les olvide, ¿verdad?, colocar las unidades de medida. En este caso estamos hablando de Newton, entonces los resultados siempre tienen que colocar lo que son las unidades de medida. Bueno, en este ejercicio también estamos hablando de Newton, entonces es algo así. Entonces vamos con las operaciones. Los componentes vectoriales de x, tanto para f1 como para f2, vean acá, tenemos f1, que es este, y f2, que es este, y el resultante en el medio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Así como hemos venido trabajando. Entonces, primero con el vector de f1, que es magnitud por coseno del ángulo. En este caso es 90 por coseno de 30 para un total de 78 newton. Para lo que es el vector del eje x, pero para el vector f2 es 70 por coseno de 40 grados para un total de 54 newton. Esto para los vectoriales de x, ¿verdad? Ahora los componentes vectoriales de y son estos, entonces hay que sacarlo uno por uno, ¿verdad? Factor 1 de y, 90 por sen de 30 nos da un total de 45 newton. Ahora para el vector de f2 en el eje y sería 70 por sen de 40, un total de 45 newton. Vean que nos estamos basando así en lo que es vertical. A los lados de los verticales estoy hablando de el vector f1 y al lado derecho del
los vectores de F2, nada más que aquí arriba estamos hablando de los vectores X, o sea, los componentes de X, y abajo el componente Y. Luego realizamos una sumatoria porque la ocupamos tanto para respuesta para la pregunta 13 y 14. Entonces venimos y sumamos, ¿verdad?, el vector X de F1 y el vector X de F2. Entonces nos han dado 78 newton el vector 1 y 54 newton en F2. Lo sumamos para un total de 132 newton, que en este caso es la respuesta de la pregunta 13, porque nos están preguntando por el resultante de X. Ahora, por el resultante de Y, hacemos la sumatoria igual como anteriormente lo habíamos hecho. Entonces, como nos da un resultado de 45 newtons en F1 y F2 era 45 newton también, entonces lo sumamos, nos da un resultado de 90 newton en el resultante de Y. En este caso va a ser la respuesta A. Y por último, la pregunta 15, que es la magnitud. Bueno, nos tomamos ya lo que es la sumatoria. Entonces, tomamos en cuenta esta fórmula, sustituimos datos. El resultante de X es 132 newton y el resultante de Y es 90 newton. Sumamos todo esto, lo colocamos en raíz y nos da un total de 160 newton. Entonces la pregunta 15 va a ser como respuesta la opción D. Y ya para terminar con estos ejercicios vamos a realizar los últimos, que dice: tome en cuenta la siguiente información y conteste las preguntas 16, 17 y 18. Para esto vamos a estar basándonos en lo que son los grados. Acuérdense que para este lado estamos hablando de 0 grados. En este estamos hablando de 90 grados, 180 grados, 270, y si empezamos desde aquí y terminamos hasta acá, estamos hablando de 360 grados. Ahora nos dice, ¿cuál opción contiene la dirección del vector K? En este caso, cualquiera puede decir, no, es que estamos basándonos de 90 grados porque es acá. Sí, pero no. Porque véanlo así. Si nosotros tuviéramos que averiguar los grados, y veámoslos así, estamos en el origen. Esta línea no sube ni baja, se mantiene en el eje X. Por lo tanto, en el eje Y está en 0. No sube ni baja. Entonces, si nosotros tuviéramos que realizar una fórmula como para darnos cuenta sobre eso, véanlo así, que hasta sumándolo, digamos, si realizamos la fórmula para sacar lo que es la magnitud, si tuviéramos que sacar esto que ya nos están dando y nos tiene que dar 15, no hay ninguna otra forma de que nos dé 15 con dos números diferentes, sino que solo con 0 y 15. ¿Por qué? ¿Por qué 15? Porque estamos hablando del eje X. ¿Y por qué 0? Porque como no sube ni baja, se mantiene en el origen, es 0. Entonces 0 más 15, o sea, si hiciéramos raíz de 0 elevado a la 2 más 15 elevado a la 2, nos va a dar 15 metros como magnitud. Y para saber el ángulo de dirección, digamos, como para calcularlo, si estamos bien que esto es 0, entonces acuérdense que era tangente de menos 1, abrimos paréntesis, en el numerador iba a ir el eje Y, en este caso 0, y en el eje X 15, nos da un total de 0. ¿Por qué no puede ser 360? Porque para que sea 360 tiene que haber, como estos circulitos que vienen acá, tiene que haber como una indicación que me diga que desde aquí todo esto hasta acá forma parte de esta línea para que sea 360. O sea, por decirlo así, de que esta línea circuló desde aquí, desde el origen, por el cuadrante 2, cuadrante 3 y terminó en el cuadrante 4 para que sea 360.
Y acuérdense que no puede ser de 90 grados porque para que sea 90 grados esta línea tiene que estar es aquí, no aquí. Entonces en este caso tenemos que es la opción B, 0 grados. La pregunta 17 dice, ¿cuál opción representa el par ordenado del vector D? En este caso este. ¿Cuál opción? Entonces, basándonos, ¿verdad? A estas operaciones, nosotros para sacar la magnitud, lo que son los pares ordenados, acuérdense que utilizamos magnitud por coseno del ángulo para el eje X y magnitud por seno del ángulo para el eje Y. Entonces nos dan, vea que nos están dando la magnitud. El ángulo tenemos que averiguarlo. ¿De qué forma? Desde acá, desde el origen hasta aquí. Acuérdense que acá estamos con 270. Esto es 180. Entonces, ¿qué hacemos? Si nos están diciendo que esto es de 30, pero nosotros tenemos que averiguar cuánto es desde aquí hasta acá. Y si esto es 270 y le quitamos 30, ¿cuánto nos da? Nos da 240 grados. Entonces, en este caso, la magnitud, que era 5 por coseno de 240 grados, nos da en el eje X de menos 3. Y para el eje Y, 5 por seno de 240, nos da un resultado de el eje Y de menos 4. Entonces, el par ordenado es de menos 3, menos 4. Este caso sería la opción D. Esto que está aquí es parte de la materia para que se ubiquen, digamos, a lo que es lo de los ángulos. Ven que aquí está 0, 360, 90, 180 y 270. Acuérdense que aquí es a lo que es la derecha sería el este, hacia arriba el norte, hacia la izquierda el oeste y hacia abajo sur. Por último tenemos la pregunta número 18, que dice así: ¿en cuál opción se representa la dirección del vector M? El vector M lo tenemos acá, en esta línea. Pero vean, solo nos están dando la magnitud. Igual, nos dan solo el ángulo, pero solo como para calcular cuánto es aquí. Y lo que nos están preguntando es ¿cuál es la dirección? O sea, nos están hablando de los grados. Y si nosotros tenemos esto así, que esto es 90 y esto es 180, si estamos hablando que tenemos que sacar cuánto es todo esto, no es solo porque si fuera que nosotros tenemos que calcular este pedacito de acá, nada más, nosotros nos basamos con el ángulo de 90. ¿Y cómo lo hacemos? 90 menos 21 y el resultado que nos dé significa que equivale este ángulo. Pero a nosotros nos están preguntando la dirección que va desde el origen, o sea, desde el eje X hasta acá, todo este ángulo. Entonces nos vamos a basar ya con el de 180 que está acá. Entonces a 180 le quito 21 grados, me tiene que dar un resultado de 159 grados. Y como empieza de derecha a izquierda, pero, ¿verdad?, circulando en lo contrario de las manecillas del reloj, o sea, hacia arriba, de la derecha hacia arriba, buscando el norte, entonces dice que la dirección es ángulo de 159 grados hacia el oeste, opción B. Y eso sería toda la clase por hoy. Espero que les haya funcionado. Cualquier duda o consulta, no duden en realizarla. Y hasta pronto.